Bueno, jóvenes, bienvenidos a la segunda semana de trabajo, que es del 30 de noviembre al 4 de diciembre, con fecha de entrega de actividades el viernes 4 de diciembre. Bueno, pues en esta semana vamos a ver enfrentamientos, alianzas y obviamente la caída de la Gran Tenochtitlán. Bueno, recuerden que a la llegada de los españoles pues entraron por el lado de Veracruz, recorrieron un poco hacia Campeche, pero bueno, su principal acceso fue el puerto de Veracruz. Los españoles tenían una base en la isla de Cuba, entonces de ahí se venían y se proveían de algunas provisiones. Recuerden que la expedición de Hernán Cortés no era la única que estaba llegando del viejo continente hacia el nuevo continente, que ellos llamaron América. Entonces, bueno, pues la entrada fue por el sureste, que es Veracruz, Campeche, Mérida, Yucatán, lo que ahora son esas ciudades. Bueno, pues antes tenían otros asentamientos. Bueno, pues perdidos en la selva, enfrentaron a grupos de diferentes lenguas, porque pues estaban, por ejemplo, en Veracruz los totonacas, hacia la península pues estaban los mayas, y cada cultura, cada asentamiento, recuerden que tenía su propia lengua. En uno de estos encuentros es donde Hernán Cortés conoce a la Malinche, que rápidamente aprende la lengua de los españoles y aparte conocía otras lenguas. Puede decirse que fue una de las primeras lingüistas americanas que existió. Cortés la agrega a su gente y la utiliza para ayudarle a traducir, y pues eso le permitiera ir avanzando en sus conquistas, porque bueno, pues le iba explicando cómo era la situación en cada lugar. Pues este singular personaje merece ser considerado como la mujer del continente, ya que se enamoró de Cortés y se convirtió a la religión católica. Procreó a los primeros hijos iberos e indígenas, los primeros que fueron mestizos, por llamarlo así. Salió con el proyecto español y creó la tercera vía de comprensión de la realidad americana, cuando las dos primeras eran el occidentalismo y el indigenismo. Ella colaboró estrechamente con la derrota del gobierno azteca. Doña Marina fue el modelo ancestral de Malinche, pasó a ser Doña Marina, ya cuando se convirtió en esposa de Cortés, adoptó un nombre español. Fue el modelo ancestral de la moderna mujer mexicana, permeada por civilizaciones distintas y en cuya amalgama encontrará el camino de su independencia y de su liberación espiritual, ya que pues al final ella se va del lado español al ser la mujer de Cortés en la conquista de los asentamientos mesoamericanos. La Malinche le ayudó en las alianzas, y lo primero que hicieron fue, pues, para los españoles era muy fácil llegar y conquistar, pues ya que traían mejores armas, tenían estrategia militar, conocían de guerra, y los indígenas pues solamente peleaban entre ellos, sí tenían ciertas habilidades para el combate, pero se veían superados por las armas, por las armaduras, por los caballos, y además, bueno, de que se iban contagiando de algunas enfermedades que iban trayendo los españoles. Pero eh, con los que no peleaban, la Malinche les ayudaba a generar alianzas, ya que así evitaban que sus tribus o sus asentamientos cayeran mediante la batalla, aunque terminaban siendo sometidos para ser convertidos a la religión católica. Bueno, pues en este plano, en el plano mesoamericano, estuvo surcado de grandes reinos o ciudades-estado, no solo independientes entre sí, sino muchas veces enemistados a muerte, o sometidos unas por otras. Zempoala, Quiahuiztlán y otros pueblos totonacos permanecían sometidos por la Triple Alianza de México, que era Texcoco y Tacuba, que los obligaba a un cuantioso tributo
en especie y en vidas humanas para el trabajo de Tenochtitlán y sin ningún tipo de compensación hacia sus pueblos originarios. En adelante, muchos sitios víctimas del mismo régimen continuaban aliándose a los españoles, eh, permitiéndole conjuntar a Cortés un ejército indígena que, dotado de armas poderosas entre los mesoamericanos, fue capaz de enfrentar al gobierno de Moctezuma II, Tlatoani de los aztecas. Recuerden que en ese momento pues no había un país llamado México como tal, sino que era una región que ya vimos en una unidad pasada que se conocía como Mesoamérica, en la que se asentaban distintas tribus, unas más grandes que otras, unas más desarrolladas que otras, unas más enfocadas a la guerra que otras, pero Tenochtitlan era la más de las culturas más desarrolladas y que sometía a los asentamientos pequeños. Entonces, pues al final, pues a los asentamientos pequeños no les gustaba el trato que recibían por parte de Tenochtitlan o de los mexicas. Y es así como pues al ser la ciudad más grande, estos asentamientos le iban hablando a Cortés pues de las grandezas que había en la ciudad-estado más grande del continente. Bueno, pues el objetivo de Cortés sabía que era conquistar esa parte, ya que él iba en busca de oro y piedras preciosas, que bueno, para las civilizaciones no eran más que un adorno, pero sabemos que para los españoles ya conocían su valor económico. Bueno, pues una de las alianzas más poderosas que eh, hicieron los españoles antes de tomar camino hacia Tenochtitlán fue con los tlaxcaltecas. Eh, Hacia finales de septiembre, un muy poderoso reino enemigo que era secular de los mexicas, que era el gobierno de Cholula, por su consejo en el 18 de octubre sometió a la cercana a la ciudad de estado de Cholula, que era una cultura importante. Si han tenido oportunidad de ver pues la gran pirámide de Cholula, pues es la más grande de Latinoamérica y la más grande en el mundo en cuanto a su base. ¿Sí? Las dimensiones de su base son más grandes que las pirámides de Egipto o muy similares. Pero bueno, pues era un gobierno o un asentamiento que estaba aliado con los mexicas. Los tlaxcaltecas tenían conflicto con ellos y encontraron en los españoles un aliado para pelear contra los cholultecas. Este reino prosperó en lo comercial y tiene un santuario del dios Quetzalcóatl al que arribaban cada año filas de peregrinos. Allí Cortés consumó su primera masacre, logró reunir a los principales clanes del reino en un gran recinto cerrado en cuyas entradas dispuso guardia, jinetes armados y desató una matanza, ¿no? Es muy conocido en nuestra historia, sobre todo como poblanos. Se dijo que los cholultecas, aliados de los mexicas, prepararon una emboscada a los visitantes, que muy cerca de la ciudad campeaba el ejército de Moctezuma, es decir, tenían guardias o estaban asentados a las afueras de la ciudad, y que la celada estaba dispuesta a eliminar a los advenedizos, y la Malinche descubrió la trampa de que entre los mexicas y los cholultecas estaban esperando el avance de las fuerzas españolas. La Malinche descubrió la trampa por comunicación de la esposa de un guerrero de Cholula, que midiendo el peligro quiso salvarla, ya que era mujer de la tierra, ofreciéndole a la vez compromiso matrimonial con uno de sus hijos. Es decir, pues la esposa de un guerrero cholulteca vio a la Malinche, la conoció y como vio que era una de ellos, en su intento por salvarla le dijo: oye, ¿sabes qué? Van a emboscar a los españoles, puedes morir, te ofrezco que te regreses al lado de los mexicas, yo te ofrezco el matrimonio con uno de mis hijos que es militar. En ese tiempo los militares eran muy reconocidos y la Malinche pues solamente escuchó esa información y fue a comunicársela a Cortés. Cortés revertió el ataque y es como sitúa
o sitia, perdón, la ciudad de Cholula, y ocurre esta matanza. Una vez que esto sucede, ya Cortés camina hacia, hacia Tenochtitlán. Ya estaba enterado de la voluntad del Tlatoani de México o de los mexicas, que trataba de impedir a toda costa su arribo a la principal metrópoli, pero al fin se encontró con él entrando por la calzada de Iztapalapa. Iztapalapa todavía es una delegación en Ciudad de México, todavía existe, conserva su nombre, hasta llegar a un punto llamado Huitztlán, un poco antes de Xoluco. Era el 8 de noviembre de 1519, cuando Cortés, con sus aliados indígenas y la experiencia de haber sometido con relativa facilidad a Centla, que es otra ciudad-estado aliada de los mexicas, a Tlaxcala y a Cholula, se adhirió a la idea de la conquista. Hernán Cortés procedió con la promesa de liberar a los pueblos sometidos bajo el yugo tributario que tenían los mexicas sobre ellos, desde la ciudad de Tenochtitlán, pero una vez que cayó el reinado de Moctezuma, se montó en el sistema en lugar de abolirlo. Es decir, Cortés les dijo a sus aliados: si ustedes me ayudan a conquistar Tenochtitlán, cuando los venzamos, ustedes ya no van a tener que pagar tributo alguno, ni en especie, ni de piedras preciosas, ni de esclavos, pero ocurrió todo lo contrario, lo que siempre pasa, ¿no? Una vez que ya ganó, Moctezuma se rinde. Lo que hace Cortés es aprisionarlo y le cobra tributos a sus aliados. Los indígenas pues no protestaron de inmediato, pues para ellos el oro, que ahora se exigía como tributo, no era una moneda sino un adorno. Es cierto que procuró cierta independencia de los reinos circunvecinos, se introdujo un nuevo modo de producción, se prohibió el antiguo régimen de los sacrificios, porque bajo la idea católica que traen los españoles, pues eso es pecado, y se implantó el concepto de la propiedad privada y se cambiaron los productos del trabajo por el fetiche monetario, una revolución consumada a sangre y muerte, es decir, se impusieron todas las ideas económicas y de gobierno que traían los españoles en estas nuevas tierras. Bueno, en la batalla de Tenochtitlán duró 93 días con sus noches en la ciudad asolada, primero a cañonazos desde 10 carabelas, exprofeso construidas en el barrio de Atempa, en Tlaxcala, para poder navegar en el lago de bajo fondo, de inmediato recorrida a galope con jinetes de férreas armaduras y espada desenvainada, rebanando cabezas indígenas, cayó y cayó la fantástica ciudad. Cuauhtémoc derrotado frente a un Hernán Cortés bajo un hermoso palio indígena en una terraza de la calzada de Tacuba, ya legendario desde su silla Savonarola, escuchaba las últimas palabras del héroe grabadas por Bernal Díaz. Señor Malinche, ya yo he hecho lo que estaba obligado en defensa de mi ciudad y vasallos. No puedo más. Y pues vengo por fuerza y preso ante tu persona y poder. Toma luego ese puñal que traes en la cintura y mátame luego con él. Esas fueron las palabras que le dijo Cuauhtémoc a Hernán Cortés. Hernán Cortés no lo mata, le perdona la vida, de hecho hacen un pacto ahí con un abrazo, pero como les comentaba, lo mantiene preso, ya que eso mantenía a los indígenas pues en un cierto estado de sometimiento, ya que tenían a su Tlatoani preso. Bueno, pues la población del reino azteca, que culminó una historia milenaria, sufrió una merma de un 80% de la población por la peste que se creó con el contacto biológico, por el genocidio de las batallas y por el desánimo espiritual de los indígenas sobrevivientes en un nuevo régimen y en un mundo inconcebible para ellos. Así es como nace el México moderno, con esos fantasmas pesando en su pasado y luchando por la justicia y por la libertad, inmersos en un sistema impuesto desde afuera que hoy cumple
500 años. Entonces, más o menos es un breve relato cronológico de cómo se dio la llegada de los españoles hasta la conquista. Bueno, para esta semana la actividad es realizar un mapa mental con la información que se te proporcionó. Como un tip les puedo aconsejar que lo hagan tipo línea del tiempo. Para educación física, en esta semana igual, la actividad se entrega el viernes 4 de diciembre, misma semana 2. Vamos a ver un poco sobre el deporte y el desarrollo mental. Bueno, pues los beneficios del ejercicio para la salud son muchos, además de ayudarte a estar en forma al mantener un peso saludable. Su práctica favorece el sistema cardiovascular, disminuye la presión sanguínea y mejora la circulación, lo que reduce el riesgo de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, es decir, que puedas llegar a sufrir una embolia. La actividad física ha demostrado ser benéfica para mejorar la salud mental y emocional, pues reduce los niveles de estrés y ansiedad y mejora el ánimo en los casos de depresión. Diversos estudios recientes indican que basta 90 minutos de ejercicio a la semana para prevenir significativamente la depresión. De hecho, la situación que vivimos actualmente de pandemia, muchas personas al tener que quedarse en sus casas, optaron por iniciar un nuevo régimen de actividad deportiva y una mejor alimentación precisamente para evitar el estrés del encierro. A lo mejor en las comunidades o municipios pequeños esta pandemia pues no tuvo tal impacto, ¿no? De a lo mejor ver calles vacías, pero en las ciudades un poco más grandes o en los asentamientos un poco más grandes sí lo tuvo, y la gente, bueno, pues no podía salir al parque, no podía salir a correr y tuvieron que buscar otros métodos de activación física en sus hogares. Bueno, pues de acuerdo a una investigación publicada en The Lancet Psychiatry, existen 5 tipos de entrenamiento que son mucho mejores y más efectivos para este fin. El fin de tener como que la mente saludable, ¿no? A través del deporte. Para realizar el estudio, los participantes se les preguntó cuántos días del mes anterior consideraban que su salud mental no fue buena debido a sentimientos de depresión, estrés o problemas emocionales. Después pasaron un mes en el que realizaron diversas actividades físicas y al término del mismo volvieron a responder las mismas preguntas. Según los resultados, en primer lugar, se encuentra que los deportes de equipo como el fútbol, el básquetbol, el voleibol, que lograron reducir los días malos de los participantes en un 22.3%. En segundo lugar, está el ciclismo con un 21.6%. El siguiente de los ejercicios aeróbicos o de gimnasio con un 20.1%. Después están correr o trotar con un 19%. Y en quinto lugar, los deportes recreativos como el patinaje, el tenis de mesa o el básquetbol acuático con un 18.9%. Bueno, vamos a hablar un poquito de cómo influye el deporte en nuestro cerebro. Hablaremos un poco del fútbol, que es un deporte muy común en nuestro país, y cómo tiene sus reacciones en nuestros hemisferios cerebrales. Recuerden que tenemos el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, y cada uno pues controla diferentes funciones que ahorita iremos viendo. Bueno, nuestro deporte rey, el fútbol, produce una fuente inagotable de tópicos. Al fútbol se juega más con la cabeza que con los pies. El fútbol es un estado de ánimo. El fútbol es emoción. Unos aluden a la importancia del futbolista que piensa en el campo, mientras que otros conciernen más a la parte emocional, y bien podríamos inferir que hablamos de 2 dimensiones diferentes. En el fondo, son ni más ni menos que la esencia de nuestros 2 hemisferios cerebrales, el izquierdo y el derecho. El hemisferio izquierdo gestiona nuestro pensamiento racional. Cuando un futbolista analiza la jugada, se posiciona tácticamente, piensa por dónde chutar una falta, comunica en el campo, está encendiendo el ordenador de nuestro hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho
en cambio, es el que gestiona nuestra parte emocional, nuestra intuición, nuestra creatividad e imaginación. Cuando un jugador toma una decisión, se deja llevar por el impulso de la hora pégale, enciende el hemisferio derecho. Por ejemplo, cuando Neymar inventa una jugada, lo hace a través de su ordenador de la parte derecha de su cerebro, ya que está siendo creativo. El primero procesa, se imagina en centésimas de segundo cómo, qué jugada quiere hacer, y su cuerpo por memoria muscular pues lo activa, reacciona, y es como luego hacen esas jugadas pues de fantasía, o que no todos los jugadores pueden hacer o le salen en el momento, ¿no? Bueno, pues la clave del jugador inteligente está en la sincronización de ambas partes. Cuando un jugador tiene ganas de comerse a un árbitro ante una decisión que considera injusta, valora en milisegundos las consecuencias negativas y los perjuicios de hacerlo. Es cuando hablamos de un jugador que es capaz de controlar sus impulsos, de autorregular sus emociones. Por poner otro ejemplo de sincronía hemisférica cerebral. Todos hemos jugado algún deporte en alguna vez o lo hemos visto y vemos cómo, por ejemplo, en una falta, si estás inconforme, pues hay quienes llegan y se van a los golpes. Podríamos considerar que estos jugadores no son inteligentes, o como lo menciona el texto, no son capaces de controlar su hemisferio cerebral, que controla las emociones, y que es el hemisferio derecho, y que pues se deja llevar por sus impulsos sin pensar en las consecuencias, que es, por ejemplo, que te expulsen o crear un conflicto donde todos terminen a golpes. Simplemente reaccionas y no mides las consecuencias. Bueno, pues si alguno de ustedes juega un deporte, ya sea fútbol, básquetbol o béisbol, y han tenido una situación similar, bueno, pues sean conscientes de que el hemisferio derecho falta reforzar la autorregulación de sus emociones. La buena noticia es que esta sincronía necesaria para rendir al mayor nivel se puede entrenar. El problema es que muchos piensan que los jugadores no lo necesitan porque ya nacen con esa habilidad, con este don, y que los jugadores inteligentes en el campo no se hacen. Es un error. Muchos entrenadores que dan por perdidos a muchos jugadores excelentes técnicamente, es decir, pero sin inteligencia táctica, deberían saber que trabajando esta sincronía, su rendimiento crecería exponencialmente. Es decir, a lo mejor tú eres un muy buen jugador, pero le golpeas bien al balón, tienes buen control de balón, casi eres Messi en el campo, pero no tienes autorregulación de tus emociones, pues pasas a ser catalogado como un jugador conflictivo que simplemente pierde su valor y no posee esta inteligencia emocional. Más, sin en cambio, a lo mejor hay otros jugadores que se autorregulan de la mejor manera, casi no reclaman o son conscientes de que cometieron una falta, son no entran en conflicto, ante la presión se mantienen estables. Esos jugadores se puede decir que son autorregulan de manera correcta su inteligencia, tienen buen golpeo de balón, tienen buen control, pero a la hora de estar en el campo, pues a lo mejor no te pueden dar un pase bien, no tienen esa inteligencia táctica del hemisferio izquierdo, donde te ubiques tú perfectamente en el campo y sepas dónde están tus compañeros, o dentro de una formación pues no te ubiques, ¿no? Ya sea un 4-3-3 o en la posición que te pongan, pues simplemente ese jugador anda perdido, lo pones de defensa y anda de delantero, lo pones de delantero y anda de lateral. En ese sentido, entonces este jugador, su hemisferio izquierdo está confundido, está perdido, no lo ubica, y no quiere decir que ya no sirvan, ¿no? Ni uno ni el otro. Simplemente pues lo que nos sugiere es que estas actividades se pueden entrenar para que puedas ser un jugador pues más completo o reforzarte, ¿no? Bueno,
pues con esta breve explicación les dejo la actividad 2. Van a realizar un organizador gráfico con la información que se les presentó. Van a seleccionar un ejercicio y mediante un video breve van a realizar ese ejercicio. A ver, pues ahí ustedes no sé qué ejercicio realicen en casa, que puedan grabar. No es necesario que vayan a un campo de fútbol o al parque o no sé, sino simplemente es un ejercicio que se les facilite físicamente, que no sea exigente y que sean breves repeticiones, ya que si no están acostumbrados a hacer ejercicio, pues se pueden lastimar. Pueden ser abdominales, sentadillas, lagartijas. Van a elegir un ejercicio y me van a mandar un video de 30 segundos que se va a hacer su actividad. Y bueno, pues la sugerencia es que este ejercicio lo hagan por lo menos durante este mes que nos va a tardar la unidad, y ustedes noten los cambios físicos y mentales que les permite o que les va dejando hacer esta actividad física. Si alguien tiene la posibilidad de salir a correr o andar en bicicleta con todas las medidas de seguridad y de sanidad, pues adelante, lo puede hacer. O quien ya lo haga, pues simplemente que nos comente cómo es su experiencia, si se siente más relajado o menos estresado a la hora o los días que hace ejercicio. Bueno, pues en habilidades digitales, en esta semana vamos a hablar de la identidad 2.0. ¿Qué es la identidad 2.0? Pues el 2.0 se refiere a el tema un poco relacionado a lo que vimos la semana pasada, que es identidad digital. Y lo primero que vamos a hablar es sobre las redes sociales. Bueno, pues ya sé que ustedes son expertos en este tema, nacieron en una era donde pues la identidad digital o la identidad 2.0 pues es su día a día. La mayoría de ustedes posee pues más de una de estas redes sociales, eso lo puedo asegurar. Así que bueno, vamos a conocer a grandes rasgos el funcionamiento de redes sociales y de otras cuestiones digitales a partir de unos puntos técnicos, ¿no? Porque bueno, pues ustedes saben subir fotos, subir historias, subir videos, hacer comentarios, publicaciones y todo eso, pero bueno, vamos a conocerlos un poquito más a fondo. Les voy a ir platicando porque si es algo de información para esta semana, de todas maneras les voy a pedir que lo lean con calma, pero bueno, ¿cuáles son las principales redes sociales que hay en este momento? Pues la primera y más famosa pues es Facebook. En la actualidad supera los 2.000 millones de usuarios activos al mes, aunque para muchos ya es una red social un poco arcaica. Tiene sus inicios por ahí más o menos del 2005, 2007, como un proyecto de unos universitarios, que al final uno de ellos sigue siendo el dueño. Se volvió multimillonario por esta red social. Inicia como como un proyecto para crear comunidad entre su universidad, y termina inventando pues lo que hoy conocemos como Facebook. Después está WhatsApp. Algunos de estos a lo mejor no te parecen redes sociales porque, por ejemplo, en WhatsApp no hay una hoja donde tú vayas compartiendo tu información, pero y otros te la comenten como en Facebook o Twitter o Instagram, pero sí tiene ya esta habilidad de los estados, que bueno, últimamente pues le han agregado esta característica a infinidad de aplicaciones. WhatsApp mantiene en contacto a millones de usuarios repartidos por todo el mundo a través del móvil con mensajes instantáneos, es decir, es una aplicación de mensajería instantánea, y es ya muy normal la publicidad también ya en esta aplicación. Y esta aplicación ya nos permite no solo mandar mensajes,
sino mandar audios y videos, fotos, stickers, imágenes, documentos, ubicación, todo. Como medida de seguridad, pues tiene una herramienta muy fácil donde puedes mandar tu ubicación en tiempo real. Si algún día, sobre todo las chicas, tienen la necesidad pues de salir y no se sienten seguras, pueden mandar su ubicación en tiempo real a alguno de sus familiares para que las vayan siguiendo, ¿no? Sobre todo en estos tiempos donde pues todos nos tenemos que cuidar. YouTube es la red de videos por excelencia, no hay alguien que le compita, no hay una plataforma que se vea que le vaya a quitar el dominio. De hecho, es una fuente de trabajo para muchas personas que se convirtieron en youtubers o bloggers, donde pues hablan de una y mil cosas de acuerdo a tus gustos. Son los bloggers o youtubers que vas a encontrar o que vas a seguir. Recuerden que todo se guía por algoritmos, que tú vas dejando una huella de lo que a ti te gusta y es lo que se te empieza a presentar. Principalmente comenzó como una plataforma para subir videos muy breves. Después los artistas, sobre todo cantantes, la utilizaron como plataforma para subir sus videos, ya que algunos artistas pues eran censurados en la televisión, ya fuera por sus letras o por su contenido en el video, y el internet pues era un poco más libre, ¿no? Ha tenido sus regulaciones a lo largo del tiempo, pero era o es de alguna manera más libre a la televisión abierta, y por eso fue que los artistas pues lo utilizaron como su plataforma. El Instagram es una de las redes sociales más visuales y más utilizadas en la actualidad por los usuarios. Más visuales, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en Facebook tú puedes escribir prácticamente una carta, un escrito, puedes compartir memes, puedes compartir videos, lo que sea. Pero Instagram, cuando nació, se especializaba en fotografías y por eso, bueno, su gran cantidad de filtros. Twitter está avanzada en el formato microblogging a través de mensajerías cortos con 150 caracteres máximo. Hoy ya son 150 caracteres, pero si no mal recuerdo, hasta hace 3-4 años eran solo 70 caracteres, y al contrario de Instagram, Twitter se caracteriza por ponderar o priorizar, mejor dicho, escritos, ¿no? Ahí lo que compartes en Twitter es un escrito, un texto muy corto que, bueno, puedes acompañar de alguna fotografía o una imagen para llamar la atención, pero no es lo principal. La foto no es lo principal ahí es tu comentario. Google Más, bueno, pues se convirtió en una red social cuyo propietario es el mismo Google, donde, bueno, pues todos los que tenemos una cuenta de correo de Gmail podemos crear una comunidad. No es muy popular entre estudiantes o entre jóvenes. Se especializa un poquito más para cuestiones laborales, pero bueno, al final te permite crear una comunidad social, una red social. Y Pinterest es otra red visual donde se incluyen tableros de fotografías que son compartidos por los usuarios. Y LinkedIn es una red social para intercambiar ofertas laborales y hacer conexión con contactos profesionales. Como se dan cuenta, bueno, pues hay muchas redes sociales, miles diría yo. A lo mejor en algunos países son más populares unas que otras, pero bueno, estas son las principales. Vamos a hablar un poquito de comunidades virtuales. Las comunidades virtuales se caracterizan por lo siguiente: involucran individuos de distinta procedencia, es decir, de cualquier lugar del mundo, que pueden provenir de distintos grupos sociales, etcétera. Es decir, no tiene específicamente como que un núcleo en algún lugar geográfico o social. Organizan a sus miembros en torno a un tema específico o un interés específico, y es el debate en torno a ciertos tópicos, la creación literaria conjunta, videojuegos, citas románticas, etc. Es decir, a los que les gusta el fútbol pueden encontrar, por ejemplo, grupos de fútbol de aficionados a las Chivas, aficionados a tal equipo. Y entonces ya sabes que en ese grupo va a haber pura gente apoyando a las Chivas o pura gente que es afín a ese equipo, ¿no? O es afín a un artista o es afín
a un tema en especial, prácticamente de todo. Hay grupos específicos para que tú puedas conocer a otras personas que tienen tu mismo gusto, y no precisamente es para relacionarte en una cita, sino para que tu conocimiento sobre ese tema en particular pues pueda crecer. No posee un anclaje físico en el mundo real, es decir, no hay un lugar donde digan, ok, nos reunimos todos en tal parque y ahí nos vemos, ¿no? Simplemente se comunican mediante posteos individuales donde, bueno, tú puedes comentarlo si tú quieres. Y bueno, pues imprime un sentido de pertenencia a sus miembros tan fuerte como las comunidades tradicionales. Es decir, bueno, pues si en ese grupo está fans de tal grupo, fans de tal artista o fans de tal equipo, pues te vas a sentir cierto acompañamiento, ya que conoces a personas que tienen tus mismos gustos, ¿no? Muchas veces a lo mejor como individuos nos gusta algo que a nuestros círculos de amigos pues no les gusta, y pues no puedes platicar con tus amigos reales o físicos de ese tema porque pues no te entienden, no les interesa, no les llama la atención, pero en estas comunidades virtuales sí lo puedes encontrar. Bueno, pues ya entrando en tema, llegamos a seguridad informática. Ya que vamos a conocer extraños o tener interacción con gente extraña que no conocemos físicamente, que solamente nos podemos conocer por algún comentario que a lo mejor reaccione o tú repliques ese comentario, tienes que estar consciente, bueno, de que tienes que tener mucha seguridad a la hora de intervenir en cualquier red social. Bueno, pues la seguridad en las redes sociales son plataformas de internet más usadas hoy en día. Casi todo el mundo usa Facebook, Twitter o Instagram, y mucha gente lo hace sin pensar en las consecuencias negativas que estas herramientas podrían tener para su privacidad digital. Ahorita vamos a ver qué es esto. A continuación te muestro cómo puedes mantener tu seguridad de tus perfiles en redes sociales y evitar que se haga un uso malintencionado de tus imágenes o datos personales. Por ejemplo, Facebook. Puedes acceder a la configuración de privacidad de Facebook y desde ahí podrás ajustar numerosos parámetros. Por ejemplo, quién puede ver tu perfil o tus publicaciones, bloquear usuarios, quién puede enviarte solicitud de amistad, gestionar quién te puede etiquetar o quién puede publicar en tu muro, poner límites de acceso a otras aplicaciones a tu perfil, visibilidad de anuncios, elegir si quieres que tu perfil se vea en las búsquedas realizadas fuera de la web, por ejemplo en Google. Si pones tu nombre, pues puede que salga tu perfil de Facebook, y cambiar la privacidad de las fotografías. Muchos optan, y no se los aconsejo, dejan sus perfiles abiertos porque entre más gente tienen, más se sienten, ¿no? Al principio, cuando inició Facebook, entre más amigos tenías, desconocidos, eras más popular, y la realidad es que no. La realidad es que ahora es tu identidad digital a personas extrañas o que tal vez no conozcas. Lo que les sugiero es que se rodeen siempre en sus redes sociales y en la vida física con personas pues de confianza. Siempre hay manera de conocer a gente nueva, pero sobre todo con seguridad y poniendo filtros y no evidenciando su vida personal tanto en redes sociales, pues les ayuda a tener mejor cuidado y control de ello. Ya que tenemos conciencia de que tenemos que ser cuidadosos con nuestras fotografías, con los videos que compartimos en cualquier red social o estado, pues tenemos que ser conscientes también de que existen delitos cibernéticos. ¿Qué es un delito cibernético? Pues es una forma que están haciendo de delincuencia transnacional, que no se dedica solamente en una comunidad o en un estado o en un país, sino que puede ser el ataque de cualquier parte del mundo, y está en rápido crecimiento. A medida que Internet se ha convertido en una parte casi esencial de nuestras vidas, hemos suministrado información y comunicación a todo el mundo. Los delincuentes le han sacado provecho. Con unos 2.000 millones de usuarios en todo el mundo, el ciberespacio es el lugar ideal para los delincuentes, ya que pueden permanecer en el anonimato y tener acceso a todo tipo de información personal que a sabiendas o inconscientemente guardamos en línea. Las amenazas a la seguridad en el Internet
se han disparado de forma espectacular en los últimos años y el delito cibernético afecta ahora a más de 431 millones de víctimas adultas a nivel mundial. Tomen en cuenta que, bueno, los jóvenes como ustedes son pues aún más propensos a este tipo de delitos. ¿Por qué los adultos sí declaran si son afectados? Porque les pueden robar identidades bancarias, les pueden robar dinero o pueden causar fraudes solo a través de sus propios perfiles. Muchas veces lo que ustedes hacen es que si les bloquean su Facebook, pues no pasa nada, abren otro y ya. Pero no son conscientes del daño que puede hacer el que les robó su perfil anterior hablando o escribiendo en su nombre y publicar o denunciar que les hackearon su perfil en Facebook y que no contesten, no es de gran ayuda como ustedes creen, sino que sí tienen que tratar de recuperar su cuenta y bueno, ver si es seguro, pues posteriormente continuar o cerrarla, ¿no? Entonces, para que vayan teniendo cuidado con eso. Llegamos a aplicaciones de mensajería instantánea. Funcionan de forma similar a un chat, pero precisa de una cuenta de correo electrónico o número telefónico. ¿Sí? Se utiliza como emisora y receptora de mensajes. Los programas de mensajería instantánea más utilizados son Microsoft Messenger, Yahoo, Messenger de Facebook o Google Talk. Características de la mensajería instantánea, bueno, pues son sistemas que son básicamente muestra a los usuarios el perfil o el nombre y la fotografía de su interlocutor y cuando los dos estén conectados pueden chatear. Unos son comunes a todos o casi todos los clientes o protocolos y otras son menos comunes. Por ejemplo, los contactos le muestran varios estados como disponible, disponible para hablar, sin actividad, no disponible, etc. Con el estado invisible se puede ver a los demás, pero los demás a uno no. Pueden mostrar un mensaje de estado, es una palabra o frase que aparece en la lista de contactos de tus amigos junto a tu nombre o tu nickname o tu teléfono. También se puede dejar un mensaje de estado en el servidor para que cuando para cuando se esté desconectado, así cuando la otra persona abra su Messenger o su chat lo pueda ver. Puedes registrar y borrar usuarios de la lista de contactos propiamente dicho. Al solicitar la inclusión de lista de contactos se puede enviar un mensaje explicando los motivos para la admisión. Es decir, algunos chats, por ejemplo, si yo no tengo agregado a alguno de ustedes y les escribo, lo primero que les aparece es tal usuario está intentando comunicarse contigo, aceptas o no el mensaje. Y bueno, pues ya lo aceptas, ya puedes leerlo. Si lo bloqueas o lo rechazas, no puedes leer el mensaje. Puedes rechazar usuarios discretamente. A veces se puede agrupar los contactos por familia, trabajo, escuela, etc. Y se puede usar un avatar, que es decir, pues un emoji, una imagen que se parezca a ti o tu misma fotografía. Aunque muchas veces, pues por seguridad, muchos evitan no usar fotos de uno mismo. Si es un chat laboral o de la escuela, pues sí se recomienda tener una fotografía. Y sobre todo saber que si alguien tiene tu número, pues tengas alguna imagen que te puede identificar para crear cierta relación. Durante la conversación, pues puedes hablar, puede haber varios tipos de mensajes. Puedes enviar un aviso, que es enviar un mensaje solo, que es decir, no es una invitación a mantener la conversación, solo se quiere enviar una información. Un ejemplo de uso de este tipo es el mensaje del día o MOTD ofrecido por el servidor, que es por ejemplo las respuestas automáticas, ¿no? Algunos chats te ofrecen esa opción de tener una respuesta automática cuando alguien te escribe, pueda responder con un hola, buen día, enseguida te contesto, etc. Puedes realizar invitaciones a chatear, a mantener una conversación en tiempo real, puedes tener un mensaje emergente, muchas veces
Es útil mostrar cuando otro está escribiendo, como por ejemplo el WhatsApp. Otras veces se puede usar emoticones o emojis. Puedes realizar charlas en grupo. Se pueden crear salas para comentar. Cuando tengas algún tema en particular, pues creas una sala y ya tienes ahí a todos tus contactos y puedes restringir el acceso mediante invitaciones certificadas o mediante claves. Bueno, pues a lo mejor ustedes son muy jóvenes, pero antes de que todas estas aplicaciones de mensajería instantánea aparecieran, por cada mensaje que se mandaba te costaba 1 peso, 2 pesos, incluso llegaron a costar hasta 3 pesos cada mensaje que tú mandabas de texto desde tu celular, ¿sí? Imagínense ahora la facilidad que ustedes tienen de que a lo mejor ponen 30 pesos y tienen una semana, tienen WhatsApp completito y pueden mandar fotos y videos y escribir todo el día y toda la noche sin que tengan esa restricción del internet, ¿no? Pues antes no, antes con esos 30 pesos pues solo podías mandar 10 mensajes y si ponías hola y lo mandabas, ese era un mensaje. Entonces tenías que tener, y aparte tenías una limitante de cuánto podrías escribir, ¿sí? Y ahora pues ahora se echan hasta los chismes completos o incluso nosotros les mandamos las actividades completas y ustedes las pueden recibir a un costo mucho menor que el que antes, ¿no? Para que tengan una idea de cómo esto ha ido evolucionando. Aún existen teléfonos que pues no tienen acceso a aplicaciones y bueno, pues el costo de enviar un mensaje pues es ese, ¿no? Para la actividad de esta semana van a indagar algunos ejemplos de redes sociales y comunidades virtuales y van a realizar un mapa conceptual destacando su uso y características. Bueno, pues por último, bienvenidos a Lenguaje y Comunicación de la segunda semana. Misma fecha de entrega, viernes 4 de diciembre. Y vamos a hablar un poco de formularios de información. Estos son instrumentos que permiten recolectar información, la cual posteriormente es utilizada para cumplir una gran variedad de objetivos. Puede servir, por ejemplo, para conocer los síntomas de un paciente, para registrar los datos de un alumno, para recordar características de un entrevistado, entre otras aplicaciones. Por lo general, un formulario se trata de un documento que se estructura a partir de preguntas, las cuales permitan recolectar los datos de las personas y por esta razón la selección y diseño de las preguntas o variables que comprende el formulario es un paso esencial para lograr la calidad del mismo. Es decir, tenemos que hacer las preguntas adecuadas de acuerdo a la información que queremos obtener de la persona, dependiendo pues la situación o el servicio que, que se requiera. Por ejemplo, cuando los inscribieron, pues les preguntaron su nombre, su CURP, sus apellidos, su fecha de nacimiento, ¿sí? Y esa información pues se iba llenando en un formato y ese es un formulario de información. Si van al doctor, pues lo mismo, les piden su nombre, su edad, su fecha de nacimiento, que son como los datos básicos, pero aparte ahí les agregan otros datos como peso, estatura, enfermedades, alergias, vacunas, etcétera. Ese es otro tipo de formulario y lo mismo cuando van a buscar, por ejemplo, un trabajo. Entonces, para que tengan más o menos una idea. La utilidad básica es recopilar información, como se los comento, y bueno, pues hay varios tipos de formularios. Aquí les dejo unos ejemplos, por ejemplo, el formulario administrativo, que es utilizado para establecer, por ejemplo, cómo han sido los ingresos a una línea de producción determinada, además de a través de un formulario de administrador, puede realizar comparaciones entre los gastos que tuvo la empresa el año pasado y los gastos proyectados para este año. Es decir, pues no solamente se utiliza un formulario para eh, información personal, sino también para uso empresarial. Tú vas llenando, pues les digo, la información que tú requieras de manera estructurada
para que puedas tener una visualización clara de lo que estás trabajando. El formulario de pedido o alquiler de productos, por ejemplo, son utilizados por muchos negocios y empresas para que sus clientes realicen los pedidos de productos. Además, estos formularios permiten reunir información del cliente. Un formulario común es el que tienen que rellenar los clientes que alquilan automóviles o motos. En esta categoría se incluyen también los formularios de los bancos que ofrecen créditos y otros servicios. Por ejemplo, a lo mejor no es muy común, pero aquí en México, pero en Estados Unidos es normal que rentes un carro y bueno, pues te piden los datos que ya les he mencionado, nombre, fecha de nacimiento, edad. También te piden pues tu número de licencia, un número de tarjeta de crédito o de cuenta bancaria donde te van a cobrar o dejas como garantía, tu dirección, datos de algún familiar que quede como aval de que te conocen. Esos son este tipo de datos para este ejemplo. Los formularios médicos, bueno, pues ya más o menos se los platiqué. Las consultas médicas a los pacientes antes de ser examinados por el clínico llenan un formulario y bueno, pues ya saben, ¿no? Si eres alérgico a un medicamento, si has tenido tal enfermedad, si has tenido pues qué síntomas, para que cuando llenan esos datos, cuando se los pasan al médico, el médico puede ver de manera rápida más o menos en qué situación tú llegas y ya puede empezar a consultarte sin perder tanto tiempo. Formularios de acceso a organizaciones, pues por ejemplo las universidades utilizan formularios para el registro de sus estudiantes, para cursos o seminarios. Los colegios utilizan formularios para registrar a sus estudiantes en el momento de que ingresan, que es lo que ya les platicaba que pues hicieron con ustedes cuando se inscribieron o se reinscribieron. Hay formularios de búsqueda de empleo donde pues agregas tu experiencia. Algunos formularios te preguntan cuánto esperas ganar. Hay mucha información que puede ir variando de un formato a otro dependiendo de la situación que estés. A lo mejor una empresa puede utilizar un formato y la otra puede utilizar uno diferente, pero en su mayoría pues se rigen por formularios que puedes comprar en la papelería de solicitud de empleo, que son muy comunes. Formularios de quejas o de opinión al servicio. Eh, si tú, por ejemplo, vas a comer a un lugar o vas a comprar una cosa o un mueble, lo que sea, te preguntan si te pareció, si tiene la calidad que esperabas, si te gustó o no te gustó. Tú puedes ahí pues rápido tachar o rellenar los circulitos, son formularios muy breves y esa información se la quedan las empresas para después ellos pues hacer un análisis de cuál es la perspectiva que tú como cliente tienes de su servicio, de su producto y pues hacer mejoras. Aquí les dejo un ejemplo de formulario. Este es de cómo crear una cuenta de Google o de Gmail, que la mayoría de ustedes tiene. Es muy sencilla, es muy básica. Si se dan cuenta, pues solamente te pide nombre y un apellido, no te pide los dos. Y aquí te da la opción de que elijas tu nombre de usuario. Y bueno, pues aquí el cielo es el límite. Ustedes utilizan su imaginación y ponen el correo que ustedes quieran, siempre y cuando pues esté accesible, no lo haya ocupado alguien más. Y bueno, pues la única sugerencia que les voy a pedir es que bueno, pues ya estén en un nivel de educación medio superior y pues ya dejemos atrás correos electrónicos con a lo mejor nombres de caricaturas o algún chiste dentro del correo, porque bueno, por ejemplo, a ustedes les llega información de sus becas a través de correo electrónico y pues sí es chistoso, ¿no? Que algunos todavía poseen correos que crearon en la secundaria o incluso hasta en la primaria, ¿no? Pero bueno, ya aquí te pide que crees tu contraseña y que la confirmes. Actualmente ya las contraseñas son muy seguras, sobre todo las de Gmail es muy difícil que te las hackeen, pero es porque ya debes de incluir al menos una mayúscula y números y siempre han tenido un número mínimo de 6 caracteres y máximo de 12 a la hora de crear tu contraseña.
Hay algunos que utilizan su CURP como contraseña, que es bastante complicado porque es una serie de números y letras bastante larga, pero pues quien se la sepa, les recomiendo, es un muy buen tip para usar de contraseña. Te piden tu fecha de nacimiento, el año, el mes y el año, en ese orden, el sexo, ya sea masculino o femenino, y algunas plataformas están con todos los movimientos que hay en el mundo, ya manejan un sexo indistinto. Además, bueno, pues te pide ahí tu número de teléfono. Te dejo otro ejemplo. Este es para la admisión de una universidad. Pues aquí te pide una fotografía, te da unas instrucciones de cómo llenarlo y la documentación que requieres para agregar a este formato. Aquí te pide tu nombre, dice nombres para aquellos que tengan dos nombres, apellidos, documento de identidad, es decir, pues puede ser tu IFE, tu INE, tu credencial de estudiante, nombre de la empresa o nombre de la comunidad donde vives, tu cargo o grado de estudio, dirección, teléfono, dirección de la casa, dirección, el dato que te pidan. Y después viene fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, edad, género, estado civil, nombre de tu esposa o esposo y nombre de tus hijos. Bueno, pues como se darán cuenta, este formato para cursos está dirigido para personas que trabajan ya en una empresa y que deciden capacitarse en esta universidad o en esta facultad. Bueno, para la actividad de esta semana van a investigar 5 formatos o formularios y van a elaborar un cuadro comparativo con los siguientes criterios. ¿Qué tipos son? ¿Qué definición tienen? ¿Cuáles son sus principales características? Y van a llenar cada uno de esos 5 ejemplos. Bueno, jóvenes, pues eso sería todo para esta semana.